Bonilla a la mesa de novedades de Artefacto de Letras. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión tengo el gusto de tener conmigo a Rodolfo Gamiño, autor de Metáforas de ausencia en México. Rodolfo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Rodolfo, historiador, investigador, dedicado a guerrilla, a violencia. ¿Por qué escribir un libro sobre la ausencia en México como, además, si fuera un eufemismo a todos nuestros desaparecidos? Sí, fíjate, Armando, que había un interés hace más o menos 15 años de tu servidor por indagar sobre el proceso de la desaparición, ¿no? La desaparición y particularmente la desaparición forzada. Había trabajado mucho tiempo antes la guerrilla en México, ¿no? Particularmente la Liga Comunista, los movimientos estudiantiles, particularmente en Guadalajara, etcétera, y tenía como aparentemente mucha claridad en el tema de la desaparición y la desaparición forzada en la guerrilla rural y urbana, ¿no? Tanto la de Guerrero, un poco la urbana. Y surgió esta idea porque dije, ¿cómo? ¿Qué patrones, qué actores, ¿no? son los que perpetraban las desapariciones y desapariciones forzadas en la década de los 70, 80, ¿no? Y entonces, ¿cómo son las características de este Estado mexicano, ¿no? que implementa en muchas ocasiones, particularmente en la guerrilla rural, la desaparición como un consenso de Estado, ¿no? La desaparición como un consenso de Estado. Y después dije, bueno, ¿y por qué no compararlo con el proceso de la guerra, del narcotráfico y el crimen organizado del 2006 a la fecha, ¿no? 2006-2018. Claro, son dos características diferentes de Estado, pero no fue algo ocioso, creo yo, que se realiza en un libro primero que se publicó en 2021, que se llama La Patria de los Ausentes, un acercamiento a la desaparición forzada en México, publicado por la Universidad Iberoamericana, mi casa laboral. Y entonces ahí defino, ¿no? Según yo, pues patrones, actores, a partir de modelos estatales, ¿no? De cómo se dan los procesos de desaparición forzada, y se llega a una conclusión, digamos, entre muchas, que la desaparición se dio en un proceso, en un microespacio de excepción, que es flexible, es móvil y es atemporal. Y muchas veces este patrón no varió mucho de la Guerra Sucia en los 70, ¿no? 80. Lo que sí varía acá son los actores encargados de los procesos de perpetración. Hasta ahí van, digamos, a grandes rasgos este trabajo. Y de pronto me puse a pensar por qué ha surgido mucho historiografía, literatura sobre los procesos, estudios de desaparición, ¿no? Y después, claro, había una necesidad de entender no solo el proceso de la desaparición, sino también el proceso de qué pasa con la ausencia de estas personas que han desaparecido, ¿no? Digo, es algo genérico, pero ¿cómo nombramos la ausencia, ¿no? O sea, yo percibía que era una experiencia que no era indecible, no se podía decir, ¿no? O sea, es como un campo muy difuso hablar de la ausencia de una persona. Y entonces ahí comencé a pensar las metáforas, ¿no? Aquella como la caverna de Platón y todo ello, es decir, cómo se nombra y cómo se lexicaliza la ausencia, ¿no? Y empecé a ver que los familiares, digo, hablando en términos muy genéricos, los familiares de desaparecidos a través de colectivos, documentales, etcétera, tenían una forma muy particular de nombrar la ausencia, de metaforizar esa ausencia, ¿no? Y el Estado mexicano, desde el 2006, 2000, las alternancias, transiciones que hemos tenido, también ha tenido una forma de metaforizar esa ausencia, ¿no? de nombrarla y de lexicalizarla además. Y entonces esto me lleva a ver cómo se metaforiza esa ausencia, y además porque era verla desde el presente, pero como una perspectiva un poquito de largo plazo, es decir, ¿qué ha pasado en México desde la Guerra Sucia, ¿no? Desde la guerrilla armada socialista, las desapariciones pasadas, presentes, digo yo, y las presentes, ¿no? Las de ahora? Yo veía que hay un proceso de injusticia total y plena allí, ¿no? Es decir, ni los desaparecidos del pasado, ni del presente más actual, digamos,
han tenido un ápice de justicia, nada, ni verdad, ni reparación, ni muchas memorias, eso sí, mucha memoria y monumentalidad. Y entonces yo veía un riesgo, empecé a ver un riesgo en cómo se metaforiza y se nombra la ausencia. Y casualmente cuando encuentro que estos colectivos de padres, de buscadores, familias, etcétera, a través de testimonios, de redes, de todo lo que está allí, ¿no? Que da cuenta de su accionar, era muy riesgoso, encontré muy riesgoso la metáfora que da y recubre esa ausencia, ¿no? Porque decía, una metáfora para nombrar la ausencia, digo, no se les puede exigir nada a los familiares, es su experiencia y como ellos lo están narrando, pero es riesgoso desde esta lectura de las metáforas de la ausencia, porque ellos se autodenominan, por ejemplo, buscadores, buscadoras, rastreadores, ¿no? Y esto me parece que nombrar la ausencia de esta forma y posicionarla política y personal o lo privado, en sus espacios de sus hogares y política o públicamente, es muy riesgoso porque justamente cuando a mediano y largo plazo el pensar a un buscador, una buscadora, un rastreador, una rastreadora, es una metáfora descargada de todo contenido jurídico y de todo contenido político, digamos, ¿no? Es decir, no eres un testigo de ese horror, que ese testimonio de experiencia que parece ser indecible vaya a tener un peso jurídico a largo plazo, ¿no? Y como que lo aplana, ¿no? Claro. Como que lo vuelve normal. Universaliza, sí. Pareciera que universalizara el espectro de la ausencia de los seres queridos. Es decir, pareciera que hay una experiencia universal y universalizable de la ausencia y que, claro, eso a final de cuentas tiende a reducir mucho la calidad jurídica del sujeto, ¿no? Y en contraparte, Armando, ¿cuál es la metáfora favorita del Estado que hasta la ley la llevó a víctima? La víctima con B mayúscula, es decir, aquella persona a la cual se le perpetró la violación de ese derecho, ¿no? Que es no ser desaparecido y que está desaparecida, que está ausente, y los que sobreviven a esa desaparición, las víctimas con B minúscula, ¿no? Y entonces es como para ir entrando, ¿no? ¿Qué pasa con esas metáforas? Son muy riesgosas, no se diga, es muy perversa más la metáfora de víctima. Y a mí, si se fijan ustedes, es una metáfora que se ha lexicalizado en todos los ámbitos. Muchos familiares se asumen víctimas, ¿no? El Estado es el que más pregona el asunto y el tema de la metáfora de víctima, pero vaciada de este contenido político y jurídico, ¿no? Pero además en ese víctima del Estado, la metáfora, como dices, es perversa, claro. Es muy perversa porque ellos son los victimarios, ¿no? Claro. Y hay una justificación, incluso, yo no sé si tú estés de acuerdo, Rodolfo, en el asunto de que si nos vamos en el tiempo, 70s, 80s, las desapariciones ni siquiera tenían metáfora, no existían. Es a partir, probablemente de los 2000, un poco antes, que empezamos a hablar de desapariciones en México, y muchas veces como justificadas o contextualizadas más al crimen organizado que a la labor que ha hecho el Estado, tanto en la Guerra Sucia como en adelante, ¿no? Claro, hay un quiebre importante allí que lo mencionas y es muy interesante, Armando. En la ley de amnistía, la reforma política particularmente la reforma política y la ley de amnistía, había una preocupación del Estado mexicano por tramitar, dar solución a las desapariciones en la década de los 70, ¿no? Particularmente la guerra rural con Lucio Genaro en Guerrero. También urbana, pero en mayor particularmente la rural. Y se crea en estas comisiones de investigación donde el Estado se ausculta a sí mismo. Tenemos el informe Carpizo, el informe del procurador Óscar González Flores, si mal no recuerdo, en donde efectivamente cuando uno revisa cómo el Estado se ausculta, está la ambigüedad de la desaparición. Y antes decía, no desapareció, murió en combate, militares los enterraron, ¿no? Sus propios compañeros los enterraron, no están desaparecidos, andan por ahí escondidos. Y claro, hay una metáfora allí muy interesante, casi ya en los finales de los 80,
en donde a partir de esta ley de amnistía era el perdón a cambio del olvido, ¿no? Uh-huh. Perdonamos a los guerrilleros, pero aquí olvidamos, ¿no? Y claro, hay un tema ahí interesante porque muchos decían, ¿no? No están desaparecidos, pero sí están desaparecidos, ¿no? Cuando es la desaparición en la guerrilla urbana, paradójicamente es donde más registros se tienen. Uno tiene los archivos de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, de la Dirección Federal de Seguridad, en archivos municipales, estatales. Hay mucha relación y referencias de los desaparecidos, están las fichas de detenciones, están sus firmas, fotografías, todo. Pero claro, cambia el proceso porque hay en lo urbano todo un proceso de una reburocratización que viene desde un Estado para desaparecer 2, 3 veces, ¿no? El cuerpo, lo jurídico, la tergiversación, es perverso, ¿no? Y es todavía más perverso porque efectivamente cuando tenemos la guerra de narcotráfico y crimen organizado y todas estas cuestiones, pareciera que entonces el narcotráfico se neoliberaliza, al igual que el Estado, ¿no? Y son dos entes completamente diferentes. Y el Estado es muy cómodo al asumir la mayor parte de las desapariciones forzadas tienen que ver con el narcotráfico y el crimen organizado, que quién sabe qué sea eso, ¿no? Pero yo siempre le he dicho, el narcotráfico está más cerca del mundo político que el mundo de la droga y del mundo económico, ¿no? Pero claro, es perverso porque entonces victimizas, hay una metáfora de víctima que crea un nuevo sujeto sociológico uniforme, sin peso, digamos, jurídico a mediano o largo plazo, y además queda el Estado muy deslindado de los propios procesos de desaparición y desaparición forzada. El caso de Ayotzinapa me parece crucial para pensar todo este proceso, ¿no? Y entonces el Estado queda siempre como impune, ¿no? Y siempre como limpio de este proceso. Uh-huh. En el pasado, claro, pues eran guerrilleros, el Estado tenía que responder, asegurar la soberanía, etcétera, etcétera, por esta amenaza interna, externa. Y acá es el narcotráfico, que está desbordado, que el Estado, desde las teorías políticas, de la ciencia política norteamericana, el Estado débil, el Estado fallido, el narcoestado. Me parece muy temerario pensarlo así, ¿no? Por supuesto que el narcotráfico, el Estado, más bien el narcotráfico no se puede entender si no se ve como un Estado paralelo, pero ilegal. Uh-huh. Y claro, tanto el Estado como estos grupos, diríamos, ilegales, nuestras macroempresas ilegales, tienen esa responsabilidad en los procesos de desaparición y desaparición forzada porque la mayor parte del tiempo están actuando con aquiescencias. Y particularmente, como te lo decía, Armando, en microespacios de excepción que son flexibles, son móviles y atemporales. Un tiempo lo tienes en Jalisco, luego se pasa a Tamaulipas, luego se va a Michoacán, luego se va a Chihuahua. Es decir, es fluctuante ese estado de inseguridad, como cuando lo comparas en la guerrilla. La desaparición así estaban, en los momentos álgidos de enfrentamientos y desaparecían, ¿no? Y es lo que comentábamos hace un momento. Esta hibridación de los actores se da profundamente en las desapariciones, pero no así tanto en los patrones, ¿no? Que se venían dando. Insisto que hay que meter mucha cuña en los 90. ¿Qué pasó del 90 al 2000? ¿No? Okay. ¿Qué pasó del 90 al 2000? No tenemos todavía un trabajo amplio de los 90 a 2000 con los procesos de desaparición forzada, y particularmente en esta descentralización del Estado en el control del narco y la delegación de los ámbitos municipales, estatales, de las cárteles y todas estas empresas ilegales, ¿no? Hay un proyecto ahí que se echó a andar, muy interesante, junto con otros colegas de la Ibero, que justamente se intitulaba La otra guerra sucia, el Estado contra la sociedad fragmentada. Y había en este proyecto una serie de investigaciones de muy largo aliento, con mucha gente, un equipo muy importante, porque ahí se dan las desapariciones, tú recordarás, de miembros del Partido de la Revolución Democrática, jueces, magistrados, defensores de derechos humanos, homosexuales, empieza feminicidios, es decir, 90-2000 creo que nos puede dar un paradigma muy interesante. Sé que se retomó esto en algo que se hizo en los mecanismos de investigación, particularmente en un grupo del mecanismo de investigación. Es algo voluminoso y creo que con calma hay que leerlo, ¿no? Pero creo que ahí hay pistas muy interesantes. Rodolfo, tú empiezas el libro hablando de los actores de los 90s, hablas y del cambio. PRI, PAN, transición, las desapariciones continúan y luego llega Morena y las desapariciones continúan. Creciendo exponencialmente.
cuáles estas metáforas que se van usando con los diferentes partidos en el poder y cómo nulifican el problema en su momento, pero lo magnifican en el pasado. Claro, es parte, digo yo, ¿no? O sea, cuando uno, por eso empieza con los 90, ¿no? Particularmente la alternancia con Fox, aquella primera ilusión de ese cambio, ¿no? Que lo vivimos después en 2018. Esa primera ilusión del cambio de la alternancia y transición en el año 2000, creo que nos obligó a muchos historiadores, historiadoras, a muchos académicos, no solo de historia, ¿no?, a pensar el tiempo presente en México. Lo digo porque justamente con esa alternancia, cuando Fox hay esta disposición de tramitar ese pasado, ¿no? Claro, Salinas había hecho una comisión sobre el 68, había ciertas comisiones ya, pero algo tan abarcativo creo que no lo habíamos tenido con Fox, ¿no? Digo, que anteriormente, con Fox se abre. Recordarás tú, recordará tu auditorio cuando se con bombo, platillo, se abrían los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, que estaba un personaje muy turbio ahí, en fin, todo está también mitos y estas anécdotas que están ahí. Se abre este pasado, ¿no? Pero claro, a mi lectura también esta comisión, la FEMOS, la fiscalía, que no fue comisión, una fiscalía, fue como un aparato de negociación muy importante con el PRI, ¿no? Es decir, hasta dónde suelto el pasado, hasta dónde lo llevo. Yo recuerdo mucho organizaciones de derecha, por ejemplo, en Jalisco, cuando salió todo esto y se revictimizaba, ¿no?, a la guerrilla. Ellos decían, nosotros también tuvimos desaparecidos, ¿no? Sí, eso sí. La iglesia, bueno, parte de cierta iglesia muy reaccionaria, ¿no?, Opus Dei, etcétera, brincaron y dijeron, también nosotros queremos un reconocimiento de ese pasado, somos víctimas, digamos, ¿no? Claro, les dijeron, cállense, ¿no? O sea, aquí guardamos silencio. Pero es como este uso político del pasado, ¿no? Este constante uso político. Claro que viene Calderón y lo que conocíamos como ese infierno de las desapariciones forzadas del pasado, quedó como una anécdota también, ¿no? Y con Calderón, pues exponencialmente se viene la guerra, etcétera. El regreso del PRI con Peña es un revés tremendo en términos de lo que se había logrado alcanzar, en términos de esclarecimiento, verdad. El informe, te acordarás, de la Fiscalía, no sale, luego sale otro, luego digamos el oficial es el que está recortado, no venían las recomendaciones. Es decir, ha habido un uso político muy perverso de ese pasado, ¿no? En las investigaciones que se hacen, que encarga el Estado, hubo otra ilusión, una melancolía, ¿no? Decíamos, bueno, el voto hacia el PRI en el 2012 con Peña era como esta melancolía del reorden, ¿no?, de antiguo, etcétera. Fue terrible, ¿no? Un sexenio tremendo, convulso. Viene Ayotzinapa en este sexenio, es decir, y claro, lo que representaba Obrador era esa válvula de escape, ¿no? Y claro, Obrador en su momento, primero la investigación Ayotzinapa y luego otro mecanismo de investigación histórica muy fuerte, ¿no?, con un trabajo imponente. Que el uso político, ¿dónde quedó allí, ¿no? Son unos monumentales informes que se entregaron a destiempo, por la puerta de atrás, sin la rimbombancia que debieron haber tenido y que merecían los informes en sí mismos, ¿no? Y quedaron ahí. Y es lo que te decía, ¿cómo pensar en un contexto plagado de impunidad, de justicia transicional y posttransicional? Yo siempre le dije, el dilema con Obrador no era la justicia transicional, era otro el debate, era una justicia posttransicional, porque la transicional, esta minimalista que había llegado con Fox, no llegó a tan buenos puertos, ¿no? Y nunca se discutió la posttransición, qué tipo de justicia se iban a hacer. Claro, creo que Obrador, o la gente, ¿no?, que está en ese sexenio, tuvo un mal tino, y que viene un poco acá en las metáforas de la ausencia, el tratar de cerrar un pasado de procesos cerrar un pasado a través de una justicia retributiva, algo que yo le llamo crear sindicatos de dolientes con olvido sufragado.
a los padres de Ayotzinapa, a los exmilitantes de la Guerra Sucia, hagan sus listas, cuántos son, y mucha gente que estaba en estas listas de víctimas ya asumía cuánto le tocaba de una indemnización, ¿no? Y al final del día, ni el olvido sufragado, todas las demandas y todo quedó allí, suspendido. Y pues bueno, a lo que va de este segundo piso, ellos dicen, de una cuarta transformación, no se ve un interés de la actual presidencia, ¿no? De la presidenta, por tratar de retomar el pasado, particularmente la tramitación de este pasado. Y es triste, lamentable, porque dices, estamos ya cuántos años de estar pidiendo y solicitando, y no hay un trámite de justicia, no hay una tramitación de justicia. No ha habido verdades o verdades a medias, ¿no? O verdades como un uso político también del Estado. Eso sí, muchos memoriales, ¿no? Al Estado le encanta hacer memoriales, y abramos Morelia 8 y abramos acá. Está muy bien. El problema es hasta qué punto estos memoriales son útiles pedagógicamente, por supuesto que sí, pero en términos de satisfacer una demanda, en términos jurídicos, retributiva, restaurativa, de reparación, lo veo muy alejado. Y entonces esa es una alarma, una alerta que veo yo en Metáforas de la Ausencia, es decir, cuidado en cómo se está nombrando, porque de por sí en unos años van a decir el Estado no fue el narco. Y si cuando fue el Estado directamente no ha habido un proceso de justicia, ahora ante quién se va a pedir al Estado, tramite este presente cuando sean 50, 100 años, y ante qué, y cómo se ha nombrado, ¿no? Yo me gusta mucho el concepto de testigo. O sea, habríamos de pensar, ¿no?, que las experiencias ante estas ausencias no deben ser como víctimas, ni buscadores, ni rastreadoras, ¿no? Porque es muy perverso el uso político que se le da, que les dices que las familias buscan por amor. Pues claro, es su ser querido, no es su ser desaparecido. Dice, apoyemos su digna rabia, es una rabia digna. Y todas estas metáforas que están ahí, que están en lo privado y que están en el espacio público, me parecen muy riesgosas para pensar a mediano y muy largo plazo que podamos tener alguna justicia sobre estas atrocidades en el presente. Pero esas mismas metáforas que suavizan, que en teoría se romantizan y dignifican. Y se solidarizan, claro, ¿no? Claro. Pero como bien dices, se olvidan de la parte más importante, que es la justicia. Claro, porque pareciera no está encaminado allá. Y hemos visto cómo se ha romantizado que en algunos estados el 10 de mayo llévale a las mamás palas, dales cachuchas, cantinflora. Es una ignominia esto, ¿no? Exacto. O la capitalización por organismos no gubernamentales, organismos civiles, de lucrar también con este dolor y estas ausencias de estos seres queridos, irse a tomar la foto cuando están en una campaña de búsqueda con un palito rascando la tierra, y aquí solidarizándonos con a este colectiva. Me parece muy riesgoso. Al final del día, digo, es importante esos apoyos, por supuesto, ¿no? Pero me parece muy riesgoso la metáfora que está recubriendo esto, ¿no? Y que no estamos dejando hablar realmente a las personas, los dolientes, digamos, que están padeciendo esa ausencia. Lo veíamos desde el caso Ayotzinapa. Los abogados le decían, entre medios tú no hables, yo soy tu voz, ¿no? Y pues entonces, ¿cómo sabremos esa experiencia, ¿no?, de boca propia, como testigos de ese dolor, ¿no?, de esa ausencia? Y más que riesgoso, en muchas cosas, por un lado, es una vergüenza, en otras es una arrogancia, y en otras, pues no tiene nombre, porque muchas veces, como bien lo dijiste, se trata de irse a tomar la foto para tener un claro, beneficio político. Acá, perdón, hermano, acá se dice, se ha facturado mucho con el dolor, muchísimo. ¿Sí? Se ha facturado mucho con el dolor. No vamos a decir nombres ni organizaciones, ¿no?, pero hay mucho cinismo también detrás de todo esto, ¿no? Y se ha facturado bastante con ese dolor. Y no es el asunto de decir o señalar, porque muchas veces son más de los que uno cree. Claro. ¿No? Claro. Entonces, sí hay... Desde adentro del Estado, desde la Iglesia y desde la sociedad civil. Desde los medios, desde todos lados. O sea, hay
se medra con estas situaciones, ¿no? Claro. Y eso es, como tú bien dijiste, ignominioso. Sí, creo que sí. De eso va Metáforas de ausencia. Sí, yo sé. ¿Dónde consigue la gente Metáforas de ausencia en México? Pues aquí en la librería Bonilla Artigas, también a través de la página del Fondo Editorial de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Sé que en Amazon está, lo he visto hasta en línea en Aurrerá. Es decir, ha rodado, ha circulado. Afortunadamente también. Afortunadamente. Que no sea una tinta seca que se queda en los estantes, ¿no? Sino que circule, pues. ¿Y qué sigue después de estas metáforas? Mira, es una trilogía, como te decía, La patria de los ausentes, un acercamiento al estudio de la desaparición forzada, y siguió Metáforas de ausencia. En este año pandémico último había muchas cosas que eran indecibles, ¿no? Que no se podían decir, o no hay forma a veces de decirlas. Y me atreví a hacer una narrativa realista ficcionada que se llamó el libro Ilocalizables. Okay. Lo publicamos con Ediciones Navarra. Y cerré ese proceso. Dije, no regreso más a los temas de ausencia, quizás sí, pero a desaparición forzada no. Y ahora estoy trabajando un libro ya casi terminado sobre la guerrilla y la semántica de las emociones en México. Okay. Es decir, la guerrilla armada socialista en los años 70 y 80, desde ya no estas perspectivas racionales del hombre nuevo y toda la racionalidad revolucionaria, sino desde las emocionalidades, ¿no? El erotismo, la sexualidad en la clandestinidad, okay. Todo lo que... Las emociones como un articulador de elementos políticos que tuvieron impacto también en los procesos de desarticulación y exterminio de la guerrilla. Pero ya vendrá. Ya vendrá. Ese ya será... Es lo próximo. Ese será cuestión de otra plática. Rodolfo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Dónde te encuentra a ti la gente en redes sociales? A través del Facebook, Twitter, X, Instagram, Rodolfo Gamiño, ¿no? Rodolfo Gamiño, y correo pues, el institucional de la Universidad Iberoamericana, rodolfo.gamino@ibero.mx. Ok, y está bien, es Twitter, no es X. Es X. Para mí es Twitter. Para mí también. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como @cernícalo, en Blue Sky como @cernícalo, y les recuerdo que Artefacto de Letras es el proyecto transmedia de Bonilla Distribución y Edición, en el cual tenemos nuestro website, tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos nuestro Instagram, nuestro TikTok, nuestro Spotify, donde pueden escuchar nuestros podcasts, La Letra Sonora y la construcción de la letra, y también nos encuentran en Facebook y en Twitter como como Artefacto de Letras. Muchas gracias a Yaroslav por esta filmación, y nos vemos la próxima semana en un capítulo más de la mesa de novedades de Artefacto de Letras. Muchas gracias y hasta entonces.